Hablando en sí del libro, me preguntaban muchos qué tienen en común San Martín, Rosas y Perón, si fuera poco lo que dijimos. Y yo les dije, y me lo ratificó Fermín Chávez, está en un reportaje en el libro, que tienen en común lo siguiente: existe tanto en San Martín como en Rosas como en Perón un nacionalismo defensivo. En San Martín obviamente se da ese nacionalismo defensivo en la guerra de la independencia, en Juan Manuel de Rosas en la agresión francesa en 1938 y en la agresión francesa-británica de 1845 en el bloqueo, cuando se da la batalla de Obligado. Y en Perón, gracias a Dios, no tuvo que enfrentar al enemigo en forma armada, pero no nos podemos olvidar de aquella disyuntiva de Bradeno-Perón, cuando el imperialismo yanqui presionaba para tratar de colocar a la Argentina dentro del lineamiento norteamericano, y después de la Segunda Guerra Mundial dentro de lo que era el alineamiento del pretendido Occidente. Que yo siempre digo que si Occidente es la filosofía griega de los clásicos Sócrates, Platón y Aristóteles, cristianizada, o digo mejor aún, llevada al catolicismo por la escolástica y Santo Tomás de Aquino, y es además la religión católica, y es además el Occidente, el catolicismo, la filosofía clásica y el derecho romano, entonces el Occidente hoy por hoy es Hispanoamérica, es la hispanidad, no son los anglosajones que tienen como hoy son protestantes. Todos ellos están afuera del Occidente, mucho menos nuestro enemigo histórico de ayer y de hoy, que es Gran Bretaña, ¿no? Ni hablar. Entonces Perón enfrentó esas presiones de Estados Unidos, y a raíz de esas presiones, y siendo un estadista como era, fija su tercera posición, tan lejana de uno como de otro de los imperialismos. Ni el marxismo ni la doctrina de los yanquis. La tercera posición, independiente para una Argentina justa, libre y soberana. Pero hay otro elemento que tuvo que enfrentar Perón y que también constituye un nacionalismo defensivo. Y esto va a dar por tierra a alguna de las goriladas, una de las onceras de los gorilas, parafraseando a Jaureche, que dicen que el Banco Central estaba lleno de oro, de lingotes de oro que había que correrse para pasar. Y no saben que el general Perón lleva adelante una política industrialista que para hacerlo tiene que comprar insumos, obviamente, en los países que tenían ese desarrollo, que lamentablemente era en Estados Unidos. Y nosotros éramos acreedores por la Segunda Guerra Mundial en materia de alimentos de Gran Bretaña. ¿Qué hacen estos buenos ingleses, como piratas que son? Decretan la inconvertibilidad de la libra y nos hacen minga a la deuda externa que tenían con nosotros y no nos pagan. Eso tuvo que afrontar el general Perón. No tuvo condiciones favorables de posguerra, al contrario, tuvo que enfrentar un pagadiós de Inglaterra con respecto a la deuda que tenían con la inconvertibilidad de la libra y arreglar nuestro problema de deuda con Estados Unidos por los insumos que estábamos comprando para la industrialización de la Argentina. Así que bueno, tanto uno como otro tuvieron que tener ese nacionalismo defensivo como política. El segundo elemento o común denominador que los une es una política americanista. En San Martín es el proyecto de las Provincias Unidas de Sudamérica, que es el proyecto bolivariano, el proyecto de Artigas. No en vano, en el acta de la Declaración de Independencia de 1816 se dice las Provincias Unidas de Sudamérica, y le agrega, se hacen independientes de España y de cualquier otra dominación extranjera. En Rosas, por supuesto que es el sistema americano, donde don Juan Manuel estaba pronto a correr en ayuda o a protestar ante los arrebatos ya del imperialismo yanqui que se anexionaba territorio mexicano y de cualquier otro atropello de los poderes mundiales sobre nuestro continente. Y en Perón va a ser, por supuesto, el proyecto ABC, que algunos pretenden ver similar al Mercosur, y no, para mí tiene que ver con una idea continental, ¿no? El Mercosur, que es más económico, creo. El ABC, que es a Argentina, Brasil y Chile, para ir después nucleando al resto de los países sudamericanos, y por qué no extendernos y soñar con una Hispanoamérica unida,
en una especie de confederación de naciones hispanas, donde la propia España puede formar parte. Si existe un Commonwealth, ¿por qué no puede existir una confederación de países hispanoamericanos? Creo que a ese ABC apuntaba el general Perón con su visión, donde él decía que se avanzaba hacia la regionalización, continentalismo y universalismo, pero siempre manteniendo la idiosincrasia de cada país y la cultura de cada país. Por eso también es un error pensar que el proyecto universalista del general Perón es asimilable o comparable al proyecto de la globalización. Al contrario, son opuestos. Pero Perón no tenía solamente el proyecto, digamos, entre estados, que podía ser el ABC, sino que pensaba en el mundo de los trabajadores y, contrario a ese denigrante proletarios unidos, un proletario del mundo unidos, hablando peyorativamente del proletariado, porque es proletariado aquel que tiene mucha prole, refiriéndose a los obreros. Perón vislumbraba el Atlas, la unidad de los gremios en nuestra América, en nuestra Hispanoamérica, la unidad de los sindicatos en Hispanoamérica. Finalmente todo esto se ve plasmado como nunca en su discurso y en su libro Latinoamérica ahora o nunca, a pesar de que el general siempre usaba la palabra Hispanoamérica para referirse. Bueno, ahí fue Latinoamérica, lo cual no voy a corregir yo a Perón, pero ustedes ya saben lo que quiere decir Latinoamérica y Hispanoamérica. Latinoamérica es una voz que usa el hermano de Napoleón, José Pepe Botella, para justificar el imperio francés, hablando de latinidad, y ahí viene la expresión Latinoamérica. En cierta forma, hablar de Latinoamérica es una expresión imperialista también. Entonces nosotros tenemos que hablar correctamente de Hispanoamérica.